Listo, entonces vamos en 3, 2, grabando. Hola, soy Jairo Ospino, médico epidemiólogo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta. Hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del VIH-Sida. Es una manera de visibilizar esta enfermedad a nivel mundial que ha causado muchos más muertos que la actual pandemia de coronavirus. El virus del VIH-Sida tiene una historia realmente apasionante. Hace 40 años se describió por primera vez esta enfermedad e incluso se asociaba con casos de homosexualidad o con condición de homosexualidad más bien. Incluso el primer reporte que hay en la literatura mundial fue hecho por el doctor Gottliebs por allá en San Francisco. Él era un médico que atendía a una comunidad predominantemente gay, y el primer reporte por allá en una revista perdida de el Instituto Nacional de Estados Unidos aparecía neumonía ligada a homosexualidad, precisamente porque él le llamó la atención cómo había unos casos extraños de neumonía producida por unos parásitos que únicamente se presentaban en personas de muy mayores que tuvieran un sistema inmunológico dañado. De ahí en adelante hubo ya reportes múltiples y empezó a investigarse intensamente esta enfermedad. Y fíjense que no fue sino hasta varios años después que se descubrió cuál era el causante de este virus, porque es que él tenía la capacidad de esconderse dentro de las células, dado que es un virus de ácido ribonucleico y que se llama un virus que utiliza una cosa que se llama la transcriptasa inversa, que le permite ingresar a las células. Así pues, la historia del VIH-Sida es una historia muy interesante. Después se descubrió que no estaba ligada al homosexualismo, sino que estaba ligado al intercambio de secreciones, principalmente secreciones genitales, o por ejemplo intercambio de sangre en aquellos drogadictos o personas adictas que se intercambian las agujas con las cuales se drogan. En este momento el VIH-Sida es predominantemente prevalente en África. África ha sido muy golpeado. De hecho, en ese país el VIH-Sida está presente en una gran cantidad de parejas heterosexuales, tiene una incidencia muy grande. Y bueno, se puede decirse que está distribuido en todo el mundo. 37 millones de personas que actualmente están infectados por VIH-Sida es una cifra realmente muy grande. Y en Colombia ya el número de infectados supera los 120.000. Esta enfermedad tiene las características, como les comentaba, de que es un virus que se esconde en las células del sistema linfático. Él tiene su manera de procrearse es en los linfocitos y va dañando algunas células del sistema inmunológico, especialmente unos linfocitos que se llaman los linfocitos CD4. Ellos empiezan a disminuir y empiezan a aparecer algunas infecciones rarísimas que únicamente están asociadas a la inmunosupresión. Por ejemplo, aparecen esas neumonías por parásitos, o aparecen unas tuberculosis resistentes, diseminadas, y unas cánceres, por ejemplo linfomas, o una variedad de cáncer muy rara que aparece en la piel, que usualmente está relacionada con el envejecimiento, que es el sarcoma de Kaposi. El problema es que el VIH-Sida no tiene unas manifestaciones inmediatas. Es una enfermedad que puede ser muy insidiosa y transcurrir muchos años antes de que el paciente empiece a presentar esta sintomatología o empiece a presentar algún tipo de sintomatología. Usualmente la parte aguda, el paciente tiene un estado gripal y después como que se aletarga, pero lo que pasa es que lo que hace el sistema inmunológico es verse atacado por esta cantidad de virus. ¿Y qué lo hace casi que indetectable al sistema inmunológico? Es que él está cubierto, o generalmente todos los virus están cubiertos por una cápside, por una cápsula que los protege del medio donde están viviendo, y entonces esta cápsula está cubierta de glicoproteínas, que son proteínas en los cuales uno de los componentes son los azúcares, y tiene una capacidad de engaño tan grande que el sistema inmunológico confunde los azúcares de esa glicoproteína con los azúcares propios y no lo ataca.
él tiene una rapidez muy grande para penetrar en la célula y allí pone a trabajar a las células o a los organelos productores de proteínas para que le produzcan muy rápidamente copias de él y vayan a diseminar otras células. Como les decía, él fue descubierto después de muchísimos estudios, incluso hasta en el descubrimiento hay controversia porque la primera persona que publicó haber descubierto el virus del VIH-Sida fue el doctor Robert Gallo del estudio del Instituto Bethesda en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, un doctor que tenía, no digamos que un laboratorio de garaje, pero no tenía los recursos que podía tener este Bethesda en el Instituto Louis Pasteur de Francia, también describió el virus del VIH-Sida y después se descubrió que lo que sucede es que Robert Gallo había utilizado algunas células de Luc Montagnier. Entonces hubo una controversia allí grande acerca de quién fue el descubridor de ese virus, pero en este momento se les achaca ese descubrimiento a ambas personas. Es un virus que viene de línea genética del simio, no se sabe en qué momento salta a los seres humanos. Y como les decía, tiene, por esa capacidad de engaño que hace del sistema inmunológico, tiene como característica ser muy difícil de tratar. En este momento se utilizan unos medicamentos que se llaman los antirretrovirales. Ellos atacan determinadas porciones del virus que le impide replicarse, pero es tan fácilmente, digamos que la resistencia a estos medicamentos es tan grande que lo que hace es utilizarse triconjugado, es decir, 3 medicamentos. Y hasta hace muy poco, o desde hace muy poco, perdón, la Organización Mundial de la Salud recomendó el tratamiento triconjugado de por vida a los pacientes con VIH-Sida. ¿Eso qué logra? Logra que por lo menos las copias virales bajen a un nivel que haga que el sistema inmunológico funcione adecuadamente y ya hay reportes que las personas que tienen VIH-Sida pueden tener una expectancia de vida similar a las personas que no lo tienen. Y hace poco un reporte también de una paciente argentina que logró curarse del VIH-Sida con la utilización de determinados cócteles de estos medicamentos. Lo importante del mensaje que les estamos dando desde la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta es que el SIDA es una enfermedad que está presente, que usualmente se transmite por malas prácticas en las cuales existe intercambio de secreciones infectadas, como por ejemplo cuando se hacen cuando tienen relaciones sexuales, ya sea vaginales o anales, sin protección, cuando se intercambian las agujas en los casos de adicción a las drogas o cuando se reciben transfusiones de sangre infectada, a pesar de que en este momento los controles de las biológicos de la sangre que se va a aplicar a un paciente son absolutamente estrictos, no lo eran antes, ya no es una fuente de transmisión importante de este virus. Y para el personal sanitario, cuando se están haciendo determinadas intervenciones, se pican accidentalmente y eso traspasa el guante y eso produce un accidente que puede llegar a que la persona tenga VIH-Sida. Entonces, lo importante es que esas prácticas, que son prácticas que pueden llegar a ser de riesgo, sean controladas a través de la utilización de preservativos, a través de campañas en los casos de los adictos para que no intercambien las agujas y pues estar en una estricta vigilancia de la sangre que se va a transfundir y de los componentes sanguíneos que se pueden llegar a transfundir, así como el personal sanitario cuando hace determinadas cirugías y cosas que impliquen la manipulación de secreciones o de sangre de pacientes presuntamente o probablemente infectados. También hay que decir que no hay en este momento vacuna para el SIDA y precisamente no la hay porque la conformación genética del virus hace muy difícil producirla. Ha habido grandes recursos destinados al desarrollo de procesos vacunales y no ha sido posible. Pero bueno, como decíamos en el boletín de hoy, Esperita tendrá pero rebajita no. Estoy absolutamente seguro o estamos seguros que las mentes de los científicos puestas a trabajar en ese enigma, en ese problema, pronto encontrarán la cura. Ya por lo menos encontraron la posibilidad de que los pacientes con VIH-Sida puedan sobrevivir muchísimo tiempo. Antiguamente cuando se hacía un diagnóstico de VIH-Sida,
casi que era ponerle la lápida al paciente. Ahora no, ahora se sabe que esos pacientes pueden vivir muchísimo tiempo y lo más importante, pueden vivir una vida casi normal. Los instamos pues a que esas prácticas inseguras no sean insertadas dentro de lo que hacemos diariamente. Acudamos al médico cuando hay algún tipo de duda acerca de la probable contaminación, y no es malo hacerse de vez en cuando un examen de esto, sobre todo en aquellas personas que son promiscuas o que han tenido ciertos comportamientos riesgosos. Esto es lo que queríamos comentarles desde la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta. Gracias por escucharnos y bueno, estemos atentos a la evolución de esta enfermedad.